Esta es la información diocesana, local, estatal, nacional, internacional y deportiva más relevante de las últimas horas. CBR, conectando con la vida. Bienvenidos a CBR Noticias. Las noticias más importantes de la fe. 9:38 de la mañana, bienvenidos a una emisión más de CBR Noticias. Y estos son los titulares del día de hoy. Internacionales. En Estados Unidos se suman a Marcha por la Vida de México este 21 de septiembre. La Liga Binacional por la Familia y por la Vida de Estados Unidos se sumará este 21 de septiembre a las marchas por la vida convocadas por el FNF para diversas partes de México. Líderes pro vida explican cómo se logró derrotar el aborto en Ecuador. Luego de la victoria del derecho a la vida en la Asamblea Nacional del Ecuador, importantes líderes explicaron a Así Prensa cómo se logró frenar el aborto en el país sudamericano. Religioso es elegido mejor profesor del mundo y abre sesión del Congreso de Estados Unidos con oración. El hermano franciscano, que fue reconocido a principios de este año como el mejor maestro del mundo, Peter Tabichi, abrió la sesión del Congreso de los Estados Unidos el pasado 17 de septiembre con la oración franciscana por la paz. Noticias del Vaticano. Vaticanista presenta nuevo libro, También los papas comunican. Verónica Giacometti, joven vaticanista de Así Estampa, agencia en italiano del grupo Así Prensa, presentó en Roma su nuevo libro También los papas comunican, en el que relata cómo han cambiado las comunicaciones del Vaticano desde el Concilio Vaticano II. Vaticano anuncia Asamblea General de Red que lucha contra la trata de personas. La oficina de prensa del Vaticano anunció la realización de la Asamblea General de la Red Internacional Talitha Cum, que lucha contra la trata de personas en todo el mundo. El Papa Francisco propone este santo a los jóvenes para no tener miedo a la voz de Jesús. El Papa Francisco animó a los jóvenes a no tener miedo de seguir la voz de Jesús para seguir su vocación y les propuso el ejemplo de San Estanislao Kotska, quien murió a los 18 años de edad. Nacionales. Convocan cruzada de oración por la paz y la familia en México. El padre Héctor Alfonso Ramírez Sanz Cerrada, director de Mother Fátima, alentó a realizar una cruzada por México para rezar por la paz, la familia y la libertad. Mujer entra a templos, es antigua y roba una computadora. En redes sociales se ha difundido este video que muestra a una mujer que entra a una iglesia, se persigna y aprovechándose de que no hay nadie, roba una computadora. Mañana es la marcha pro vida. Monseñor Fidencio López Plaza, quinto obispo de la diócesis de San Andrés, invita a participar. En el marco de las marchas pro vidas convocadas por el Frente Nacional de la Familia, la diócesis de San Andrés Tuxtla se une a esta participación ciudadana en favor de la vida, de la familia y de las libertades. Estos son los titulares del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean una vez más a una emisión de CBR Noticias. Este es un noticiero matutino. Hoy, como cada mañana, los estamos acompañando en vivo. Y bueno, bienvenidos hermanos, público en general que nos está sintonizando. Ojalá puedan compartir para que todos los que puedan enterarse de la noticia pues estén al día. En la conducción los acompaña su seguro servidor Maximiliano Zacarías Martínez. Y bueno, ya es 20 de septiembre del año 2019, estamos prácticamente aperturando el fin de semana, ya es viernes, y estamos a un día de festejar el Día Mundial Internacional de la Paz. Ojalá que el día de mañana, si no participamos en algún evento, algún congreso, alguna marcha, pues podamos hacer algo conmemorativo con respecto de este día, no sé, una reunión familiar o a lo mejor asistir a la misa, hacer una pequeña oración por las personas que desgraciadamente están padeciendo alguna crisis, algún problema, o por qué no a nivel muy personal, luego tenemos ciertos problemas que nos acaecen todos los días, y por qué no darse un tiempo para pues darnos ese espacio de rezar, de analizar, de dialogar con nosotros mismos, y pues de esta manera ir promulgando la paz tan sonada en esta semana. Y bueno, pues ojalá que podamos tener la oportunidad de hacerlo. Y bueno, entrando en materia informativa, en Estados Unidos se suman a Marcha por la Vida de México este 21 de septiembre.
En un comunicado remitido a Ciprensa, Osvaldo Quesada, director del capítulo de California de la Binational Pro-Family y Pro-Life League, anunció que este 21 de septiembre a las 11 de la mañana, hora local, realizarán un rally a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales afuera del Consulado de México en San Diego. Bajo el lema "Ni un mexicano menos", la plataforma estadounidense expresará su solidaridad con las marchas pro vida y pro familia a las que ha convocado el Frente Nacional por la Familia, que se llevarán a cabo este mismo día en más de 40 de las principales ciudades de México, que contarán con la asistencia de cientos de miles de personas. Estos eventos, destacó Quesada, denunciarán de manera específica, pero con toda claridad y contundencia, las más de 10 iniciativas de ley, tanto federales como locales, que atentan contra la vida, la familia y la libertad de educación para nuestros hijos. Al finalizar la manifestación, añadió, entregarán un manifiesto al cónsul alterno de México en Estados Unidos, Mario Figueroa Matus. Abrazando a México, ni un mexicano menos, expresó. Quesada señaló que ese documento, los mexicanos que viven en Estados Unidos manifestarán su convicción de estar a favor de la vida, la familia y las libertades de educación, de conciencia y de religión. Para CBR Noticias, Héctor Solís. En un comunicado remitido. Bueno, cabe mencionar que Estados Unidos ha sido víctima del terrorismo, de la violencia, pues en muchos aspectos: social, económico, político, etcétera. Dicho sea de paso, en el mes de septiembre, pues ellos tienen en su memoria un suceso bastante triste, donde las Torres Gemelas fueron derrumbadas precisamente por el terrorismo. Y comento esto porque no es extraño que Estados Unidos se quiera sumar a festejar la Marcha por la Paz, a promulgar la paz, y pues ojalá que en estos eventos donde Estados Unidos va a estar presente puedan pedir para que no se vuelvan a repetir estos sucesos que lamentablemente van a quedar para su historia. En más noticias, líderes pro vida explican cómo se logró derrotar el aborto en Ecuador. El 17 de septiembre, en el marco del debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, el Parlamento rechazó la despenalización del aborto para casos de violación, incesto, inseminación no consentida y malformación del bebé en el vientre materno. La Asamblea Nacional anunció que el proyecto legislativo solo recibió el apoyo de 65 votos y para su aprobación se requería de 70. En una entrevista concedida a Ciprensa, una de las organizadoras del Frente Nacional por la Familia de Ecuador, Sonia María Crespo, explicó que la victoria pro vida se dio en un contexto en el que muchos congresistas no estaban seguros ni definidos en su voto, mientras que otros no tenían claro el alcance de la reforma, porque el debate se había centrado en solo una casual, aborto por violación, cuando en realidad existían 3 más. Luego explicó que lo que logró convencer a los congresistas indecisos fue enterarse de todos estos detalles que en el debate no se habían tratado con transparencia ni honestidad. La prensa también acentuó el debate solamente en el aborto por violación. Se vio finalmente un claro intento de manipularlo a través del sentimiento de compasión hacia la mujer violada. Cabe decir que en Ecuador no existe ninguna mujer presa por aborto por violación, detalló. En declaraciones a la prensa inmediatamente después de la votación en la Asamblea Nacional, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, arzobispo de Quito y primado del Ecuador, dijo que la vida había triunfado y que Ecuador es un país que está a favor de la vida y no a favor del aborto. El prelado expuso a Radio María que la Arquidiócesis de Quito cuenta con diversos programas en apoyo de la mujer, entre ellos SOS Mamá, que ayuda precisamente a mujeres que han sufrido una violación, a mujeres agredidas, botadas de sus casas porque saben que están embarazadas. Monseñor Espinosa dijo que no hay que caer en triunfalismo porque esto continúa. Tenemos que seguir trabajando con mayor fuerza para hacer valer la vida. Tenemos que ser la iglesia que sale a defender y proclamar la vida, concluyó. Para CBR Noticias, Héctor Solís. Bien, existe un viejo dicho local que dice o versa así de esta manera: las cosas por su nombre. No hay mejor forma de ilustrarlo que en el éxito en pro de la vida que se suscitó en Ecuador. Pues en este caso, al llegar al discernimiento de que el aborto, en toda la extensión de la palabra, pues es un asesinato, cuando no hay indicios patológicos para que esto se pueda practicar, pues no hay por qué asesinar a un nonato. Y lo comento así porque a veces los que están a favor del aborto, están tan a favor del aborto, que empiezan a poner ciertos aretes, entre comillas, de esta palabra, para que de alguna manera se aprueben las leyes en favor del aborto. Apelan al sufrimiento de una mujer que ha sido violada, apelan a otros aspectos sociales, políticos, personales, y desafortunadamente no es esa la línea. Cuando se está en pro de la vida, lo que es, o sea, las cosas por su nombre. Bien, pues en más noticias, un religioso elegido mejor profesor del mundo abre sesión del Congreso de Estados Unidos con oración.
El hermano franciscano que fue reconocido a principios de este año como el mejor maestro del mundo, Peter Tabichi, abrió la sesión del Congreso de los Estados Unidos el 17 de septiembre con la oración franciscana por la paz. Fue un gran privilegio y un honor abrir el Congreso de los Estados Unidos con la oración franciscana por la paz en el Capitolio, Washington, D.C. ¡Qué gran día! Dios nos bendiga a todos, dijo el también profesor de matemáticas y física de 37 años en su cuenta de Twitter. Tabichi fue galardonado en marzo del 2019 con el Global Teacher Prize 2019 por su significativa labor educativa en una de las zonas de extrema pobreza en Kenia, tras ser elegido entre 10,000 profesores nominados en 179 países. El premio consta de $1 millón que debe destinarse a fines educativos. En un video publicado en las redes sociales se puede observar cómo al inicio de la sesión, el del martes 17 de septiembre, un miembro de la Cámara de Representantes estadounidenses presenta al religioso para que presida una oración. Cuando le concedieron la palabra, el hermano Tabichi pidió a Dios que lo usara como un instrumento de paz para mostrar amor, esperanza y luz al mundo. También oró por la paz mundial y para que los líderes sirvan a su pueblo. Tabichi se encuentra en Estados Unidos para una serie de reuniones con líderes mundiales. Durante su estancia participará en la 74 Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York y visitará gigantes tecnológicos en Silicon Valley, incluidos Google y Facebook. El lunes 16 de septiembre se reunió con los presidentes estadounidenses Donald Trump en la Casa Blanca para conversar sobre su papel en la promoción de la educación en Kenia. El hermano Tabichi fue reconocido por donar el 80% de su sueldo a proyectos de la comunidad local. Dicta clases en la escuela secundaria Keriko Mixed Day en Bweni Village, situado en una parte remota del Valle Rift, en Kenia, que acoge a jóvenes estudiantes de diversas culturas y religiones que se esfuerzan por obtener un futuro mejor. El hermano tiene como objetivo promover la ciencia no solo en Kenia, sino en todo África, así como mejorar las expectativas de futuro en sus estudiantes. Bueno, pues la gran mayoría tenemos en nuestra memoria algún profesor favorito, pero sin lugar a dudas, si este profesor de apellido Tabichi nos hubiese dado clases, pues sería el más favorito de todos. Es un docente de Kenia, en la Kenia urbana, con una excelente vocación, que camina más de 6 kilómetros todos los días para llegar a su centro de trabajo. Enseña pues, a sus alumnos matemáticas y física, da alternativas de cultivo, fundó un club de la paz, porque en ese lugar, desgraciadamente, las personas no se llevan bien. Entonces él hace como una especie de foro para que pues, las personas puedan limar asperezas, ¿no? También dona el 80% de su sueldo para la educación, porque en su mayoría de alumnos tiene gente que es huérfano y algunos más solamente tienen o cuentan con un padre de familia. Pues felicidades a este profesor, porque pues es un héroe sin capa, es una persona que abraza su vocación. Ojalá que todos tomemos ejemplo de esto. Bueno, es momento de ir a un corte comercial y en breve regresamos con ustedes. CBR Noticias. En un momento continuamos. Septiembre, mes de la Biblia. La palabra Biblia viene del griego y quiere decir libros o libro por excelencia. La Biblia es el conjunto de libros inspirado por Dios. Tiene 73 libros y se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada libro se divide en capítulos y los capítulos en versículos. Así es mucho más fácil encontrar la cita que quieres. ¿Qué te parece? Te invito a que nos acompañes todos los días durante este mes para conocer más sobre la Biblia. Bendiciones y que todo sea para la máxima gloria de Dios. Este es un corte informativo. La diócesis de San Andrés Tuxtla dio a conocer que en próximos días Conexión Vital Radio iniciará sus transmisiones formales. Espera su programación próximamente. CBR Noticias informa.
Ya estamos de regreso. CBR Noticias, las noticias más importantes de la fe. Bien, estamos de regreso con ustedes y seguimos con la información. Convocan cruzada de oración por la paz y la familia en México. Hola, soy el padre Héctor Ramírez, director de Mater Fátima Internacional, y quisiera hacer una invitación a todos los mexicanos. Debido a la situación grave que está sufriendo el país, porque han entrado una serie de personas en el poder que están haciendo mucho daño a la paz del país, a las familias y a la libertad, especialmente de las nuevas generaciones, queremos convocar una cruzada por México. Queremos pedirle a Dios, a través de la Santísima Virgen de Guadalupe, que auxilie nuestro país. Estamos muy necesitados de la intervención de Dios. Esta tierra le pertenece a María, y los católicos vamos a hacer todo lo posible para defender esta tierra para María y no para Satanás. ¿Cuáles son las intenciones de esta cruzada por México? Vamos a pedirle a Dios, a través de su Santísima Madre, por la paz, por la familia y por la libertad de México. Son tres intenciones: la paz, la familia y la libertad de México. ¿En qué consiste esta cruzada? Tiene 4 pilares. La primera, queremos ofrecer a la Santísima Virgen desde hoy hasta el 12 de diciembre, congregar 12 millones de personas rezando el Santo Rosario. Sin tiempo, sin límite, no importa en qué momento te anotes, pero es un compromiso, debido a la situación tan grave que está viviendo México, con María, de rezar el Santo Rosario. Bueno, pues que Dios les bendiga, yo le doy mi bendición sacerdotal y esperemos que todos los católicos hagamos caso a este llamado en este momento crucial para nuestro país, México. Y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Nuestra Señora del Rosario de Fátima, también en la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe, les acompañe, que San Miguel Arcángel nos proteja en este combate que acabamos de iniciar y que San José nos ayude a defender la Iglesia Católica como patrón universal que es de ella. Un abrazo. Bueno, y siguiendo con la línea de promover la paz, podemos decir que un apóstol más se suma a tan importante labor, en este caso el padre Héctor Alfonso Ramírez Sanz Cerrada. Y miren que este padre está tocando temas muy importantes, como el ayuno y la oración. Finalmente son herramientas que nos van a llevar a la excelencia. Ojalá y que la convocatoria que está haciendo pues tenga respuesta positiva y que sea múltiple. Y bueno, que en breve se esté llevando a cabo dicho evento. En más información, mujer entra a templo, se santigua y roba una computadora. De acuerdo con usuarios, el hecho se habría registrado en la parroquia de la Virgen de San Juan de los Lagos, en La Mochis, Sinaloa. En la grabación captada este 15 de septiembre, se puede apreciar que la mujer da un recorrido por todo el recinto religioso para verificar que no haya nadie que la vea. En menos de 2 minutos desconecta el aparato y sale a toda prisa de la iglesia. Por el momento no hay algún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Bueno, lamentable este suceso. Pensemos quizás que esta mujer necesitaba dinero fácil y vio el ordenador como la solución a sus necesidades. Y bueno, lo cierto es que lo más controversial e incoherente en la vida cristiana pues es santiguarse y terminar incurriendo en un pecado, en este caso pues un robo. Al santiguarse pues ella está consciente de que le pide a Dios pues un buen pensamiento, un buen sentimiento, invoca al Espíritu Santo y pues lamentablemente hace este robo, ¿no? Es triste que desgraciadamente se susciten estas cosas
pues en recintos religiosos, ¿no? Hay que hacer conciencia de que las cosas están ahí por alguna razón y que adjudicarse el tomarlas con deliberación, pues desgraciadamente es un delito. No hay robos grandes, no hay robos chiquitos, el robo, es cuando dicen es que hice un pecadito, un pecadote, pues no hay pecados ni pecaditos, simplemente es robo, es pecado, desgraciadamente se dio este suceso y bueno, ojalá que las autoridades tomen partido porque pues ahorita fue una computadora, puede ser que luego sea otra cosa de más valor y pues no está bien que sucedan estas cosas. Bueno, es momento de ir a información del Vaticano, de la Santa Sede. CBR Noticias presenta la información más importante del Vaticano. Bien, en información del Vaticano tenemos que Vaticanista presenta un nuevo libro, también los papas comunican. Según informa Vatican News, en la presentación del texto editado por Tau Editrice participaron además de la autora Alessandro Gisot, subdirector editorial del Dicasterio para las Comunicaciones, Gianfranco Sbiderkowski, escritor y decano de los Vaticanistas italianos, y Alan Holden, jefe de la oficina de EWTN. Como moderadora estuvo la directora de Asestampa, Angela Ambrogetti. El libro recorre la historia de la sala de prensa del Vaticano hasta llegar al papel actual de la comunicación, considerando la reforma que busca el Santo Padre con la creación del Dicasterio para las Comunicaciones, que unificó todos los medios vaticanos. Creo que el libro es un signo de reconocimiento para todos los colegas que me han acompañado en los meses en los que serví como director de la Sala Stampa. He hecho parte de esta historia y ahora que está dedicada a Joaquín Navarro Valls, fallecido director de la Sala de Prensa del Vaticano, la Sala Stampa es también la casa de los periodistas, dijo Gisotti. Entre los acontecimientos importantes de la historia de las comunicaciones en el Vaticano, Vatican News recuerda, por ejemplo, que el Papa Pío XII inauguró la Radio Vaticana en 1931, o cuando Benedicto XVI publicó en 2002 el primer tuit de la cuenta Pontifex-es. Por su parte, Gianfranco Sbiderkowski comentó a Vatican News que el libro también destaca, entre otras cosas, la estrecha relación entre la creación de la Sala Stampa por el Papa San Pablo VI y el nacimiento de un nuevo modo de hacer la comunicación. La autora indicó que aunque parece que hay noticias o informaciones también superficiales, en realidad no es así, y era necesario también, escuchando a otros colegas, recogerlas en un libro, en un instrumento de trabajo. Para CBR Noticias, Héctor Solís. Y bueno, no hay mejor informador que quien está cerca de los acontecimientos internos de una institución, tal es el caso de esta vaticanista. Es una escritora que se le nombraría como informante religioso y que ha presentado su libro. Nos unimos a su deseo de que su difusión sea amplia y fructuosa. En más información, Vaticano anuncia Asamblea General de Red que lucha contra la trata de personas. Soy la hermana Gabriela de la Red Talitacum, la red mundial de las religiosas comprometida contra la trata de personas en el mundo. Este año completamos 10 años, tienes muchas redes también en el mundo de lengua española, en la Europa, en España, pero sobre todo en la América Latina, en el Perú, en el México, en Argentina, Uruguay, Paraguay y también en muchos otros países, en 77 países en el mundo. Este año es un año especial para nosotros, 10 años que celebramos con esa campaña Nuns Healing Hearts, las hermanas que curan el corazón, en cuanto se las curan son curadas. Y nosotros queremos mostrar el rostro de la vida consagrada comprometida contra la trata y convidar a todo el mundo a participar con nosotras de esa celebración, mas también de ese compromiso contra la trata de personas. Bueno, pues ojalá que todo salga bien, esperemos que así sea en tal asamblea, ya que otro tema de gran importancia y que requiere de mucha atención inmediata precisamente es la trata de personas. Recordemos que ahorita el crimen organizado, el terrorismo y todas las personas que se dedican pues a estos eventos no tan solo quieren obtener dinero ilícito, acerca de lavado de dinero. Hoy desgraciadamente también se comercializa, por así decirlo, con personas, adultos, niños sobre todo,
pues ojalá que esta asamblea tenga pues un buen fin y sobre todo que tenga frutos abundantes en un futuro no muy lejano. En más noticias, el Papa Francisco propone este santo a los jóvenes para no tener miedo a la voz de Jesús. En un saludo a los fieles polacos reunidos en la Plaza de San Pedro durante la audiencia general del pasado miércoles, el Santo Padre recordó que este 18 de septiembre la Iglesia en Polonia celebró la fiesta de San Estanislao Kostka, patrón de los niños y de los jóvenes. Por ello, el Papa indicó que San Estanislao de joven caminó desde Viena hasta Roma en pie para ser jesuita. Demostró así que es necesario sacrificarse tanto para seguir la voz de la propia vocación. Además, el pontífice afirmó que San Estanislao Kostka es un ejemplo también para aquellos jóvenes que, temiendo la reacción de los propios familiares, de los amigos o de otros, tienen miedo de elegir el camino vocacional al sacerdocio o la vida religiosa. Queridos jóvenes, no tengan miedo a seguir la voz de Cristo, animó el Papa. Estanislao Kostka nació el 28 de octubre de 1550 en el castillo de Roskow, muy cercano a la pequeña ciudad de Prażnica, perteneciente al Principado de Mazowsze en Polonia. Fue el segundo de 6 hijos del matrimonio formado por Juan Kostka y Margarita Kryskisz. La genealogía de los Kostka se remontaba hasta Jastrzębis, uno de los compañeros de Lich, fundador de Polonia. Al cumplir 17 años, se incorporó a la Compañía de Jesús en Roma y murió de malaria el 15 de agosto de 1568. Fue beatificado el 14 de agosto de 1605 y canonizado el 31 de diciembre de 1726. Para CBR Noticias, Héctor Solís. En un saludo a los fieles polacos reunidos en la Plaza de San Pedro durante la audiencia general del pasado miércoles, el Santo Padre recordó que este 18 de septiembre la Iglesia en Polonia celebró la fiesta de San Estanislao Kostka, patrón de los niños y de los jóvenes. Por ello, el Papa indicó que San Estanislao de joven caminó desde Viena hasta Roma en pie para ser jesuita. Demostró así que es necesario sacrificarse tanto para seguir la voz de la propia vocación. Además, el pontífice afirmó que San Estanislao Kostka es un ejemplo también para aquellos jóvenes que, temiendo la reacción de los propios familiares, de los amigos o de otros, tienen miedo de elegir el camino vocacional al sacerdocio o la vida religiosa. Queridos jóvenes, no tengan miedo a seguir la voz de Cristo, animó el Papa. Estanislao Kostka. CBR Noticias. En un momento continuamos. Septiembre, mes de la Biblia. La palabra Biblia viene del griego y quiere decir libros o libro por excelencia. La Biblia es el conjunto de libros inspirado por Dios. Tiene 73 libros y se divide en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada libro se divide en capítulos y los capítulos en versículos. Así es mucho más fácil encontrar la cita que quieres. ¿Qué te parece? Te invito a que nos acompañes todos los días durante este mes para conocer más sobre la Biblia. Bendiciones y que todo sea para la máxima gloria de Dios. Este es un corte informativo. La diócesis de San Andrés Tuxtla dio a conocer que en próximos días Conexión Vital Radio iniciará sus transmisiones formales. Espera su programación próximamente. CBR Noticias informa. Ya estamos de regreso. CBR Noticias, las noticias más importantes de la fe. Bueno, recordar es volver a vivir, por eso las efemérides del día de hoy. Efemérides y aniversarios CBR.
Efemérides. 1904. Fallece en Puebla de Los Ángeles, México, el padre San José María de Yermo y Parres. Efemérides. 1904. Fallece en Puebla de Los Ángeles, México, el padre San José María de Yermo y Parres, fundador de la Congregación Femenina de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. Felicitamos al padre Adolfo Castro Méndez por un aniversario más de su ordenación sacerdotal. Que Dios lo siga colmando de bendiciones. Bueno, les reitero que hoy es 20 de septiembre y en el Santoral nos marca festejar a San Andrés Kim Tegón y compañeros mártires. Entonces vamos a escuchar su reseña en un momento más. El santo de hoy, San Andrés Kim Taegong y compañeros mártires. Los laicos llevaron la fe católica a Corea al final del siglo XVI. La evangelización era muy difícil porque Corea se mantenía aislada del mundo, excepto por los viajes a Pekín para pagar impuestos. En uno de esos viajes hacia el 1777, algunos coreanos cultos obtuvieron literatura de los padres jesuitas en China. Comenzaron una iglesia doméstica en Corea. 12 años después, un sacerdote chino fue el primer sacerdote que logró entrar secretamente en Corea. Encontró allí 4,000 católicos. Nunca habían visto un sacerdote. 7 años más tarde, en medio de gran persecución, habían 10,000 católicos. San Andrés Kim Taegong es hijo de nobles coreanos conversos. Su padre, Ignacio Kim, fue martirizado en la persecución del 1839 y beatificado en 1925 junto con su hijo. Andrés Kim Taegong fue bautizado a los 15 años de edad. Después viajó 1,300 millas hasta el seminario más cercano en Macao, China. 6 años después se las arregló para volver a su país a través de Manchuria. Ese mismo año cruzó el Mar Amarillo y fue ordenado sacerdote en Shanghái. Era el primer sacerdote nacido en Corea. Regresó a Corea y se le asignó preparar el camino para la entrada de misioneros por el mar, para evitar los guardias de la frontera. En 1846 fue arrestado, torturado y decapitado junto al río Han, cerca de Seúl, Corea. Tenía 25 años. Hubieron varios miles de mártires coreanos en esa época. En 1883 llegó la libertad religiosa. Beatificado en 1925 y canonizado el 6 de mayo de 1984 por Juan Pablo II en su visita a Corea, junto con otros 102 mártires, incluyendo el seminarista Pablo Shong-Hasan, la mayoría de los mártires canonizados eran laicos. La multitud de la misa de canonización fue una de las más grandes que jamás se han reunido en la faz de la tierra. Pablo Shong-Hasan fue uno de los mártires coreanos de la Iglesia Católica. Era hijo del mártir Agustín Jeong Yang-hong y sobrino del destacado filósofo Jeong Yang-hong, que fue uno de los primeros conversos de Corea y escribió el primer catecismo para la Iglesia Católica en dicho país titulado Yuhi Yohi, cuando Jak-hong fue martirizado con el hermano mayor de Hasan. La esposa de Jak-hong y sus otros hijos se fueron a una zona rural. Hasan tenía 7 años. Se convirtió en intérprete del gobierno y esto le permitió viajar a Pekín, China, donde entró en contacto con el obispo de esa ciudad para enviar sacerdotes a Corea y escribirle al Papa Gregorio XVI por medio del obispo para crear una diócesis en Corea. Esto ocurrió en el año de 1825. Algunos años después, el obispo Laurentius Marius Invert y 2 sacerdotes llegaron. Pablo estudió latín y teología y estaba a punto de ordenarse presbítero cuando estalló la persecución. Fue arrestado y llevado ante el juez, que le dijo: tiene derecho a escribir, pero el rey ha prohibido su religión. Su deber es renunciar a ella. Pablo le replicó: soy cristiano y seré cristiano hasta mi muerte. Después de esto sufrió una serie de torturas en la que su rostro permaneció tranquilo y finalmente fue clavado a una cruz, muriendo a los 45 años de edad. San Andrés Kim Taegong, San Pablo Shong-Hasan y compañeros, San José María de Yermo y Parres, rueguen por nosotros. San José María de Yermo y Parres nació en la hacienda de Jalmolonga, en el municipio de Malinalco, Estado de México, el 10 de noviembre de 1851. Hijo del abogado Manuel de Yermo y Soviñas y de María Josefa Parres, de nobles orígenes, fue educado cristianamente por el papá y la tía Carmen, ya que su madre murió a los 50 días de su nacimiento. María de Yermo y Parres muy pronto descubrió su vocación al sacerdocio. A la edad de 16 años dejó la casa paterna para ingresar en la Congregación de la Misión en la Ciudad de México. Después de una fuerte crisis vocacional, dejó la familia religiosa de los Paules y continúa su
camino al sacerdocio en la diócesis de León, Guanajuato. Allí fue ordenado el 24 de agosto de 1879. Sus primeros años de sacerdocio fueron fecundos de actividad y celo apostólico. Fue un elocuente orador, promovió la catequesis infantil y desempeñó con esmero algunos cargos de importancia en la curia, a los cuales por motivo de salud tuvo que renunciar. El nuevo obispo le confió el cuidado de 12 iglesias situadas en la periferia de la ciudad, el Calvario y el Santo Niño. Fue un duro golpe este nombramiento para la vida del joven sacerdote. La sacudió profundamente su orgullo. Sin embargo, decidió seguir a Cristo en la obediencia, sufriendo esta humillación silenciosamente. Un día, mientras se dirigía a la iglesia del Calvario, se halló de improviso ante una escena terrible. Unos puercos estaban devorándose a 2 niños recién nacidos. Estremecido por aquella tremenda escena, se sintió interpelado por Dios y en su corazón ardiente de amor proyectó la fundación de una casa de acogida para los abandonados y necesitados. Obtenida la autorización de su obispo, puso manos a la obra y el 13 de diciembre de 1885, seguido por 4 valientes jóvenes, inauguró el asilo del Sagrado Corazón en la cima de la colina del Calvario. Este día también es el inicio de la nueva familia religiosa de las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Desde ese día, José María de Yermo y Parres puso el pie sobre el primer peldaño de una larga y constante escalada de entrega al Señor y a los hermanos. Sabe de sacrificios y abnegación, de gozo y sufrimiento, de paz y de desconciertos, de pobrezas y miserias, de apreciaciones y calumnias, de amistades y traiciones, de obediencias y humillaciones. Su vida fue atribulada, pero aunque las tribulaciones y dificultades se alternaban a ritmo casi vertiginoso, no lograron nunca abatir el ánimo ardiente del apóstol de la caridad evangélica. En su vida no tan larga, 1851-1904, fundó escuelas, hospitales, casas de descanso para ancianos, orfanatos, una casa muy organizada para la regeneración de la mujer, y poco antes de su santa muerte, acontecida el 20 de septiembre de 1904 en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, llevó a su familia religiosa a la difícil misión entre los indígenas tarahumaras del norte de México. Su fama de santidad se extendió rápidamente en el pueblo de Dios, que se dirigía a él pidiendo su intercesión. Fue beatificado por su santidad Juan Pablo II el 6 de mayo de 1990 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, y canonizado el 21 de mayo del año 2000 en Roma por su santidad Juan Pablo II. Ruega por nosotros. Muy bien, pues una vez más escuchamos la vida de estos santos, de mártires, de gente que ha dedicado su vida al Evangelio, y queda de nueva cuenta constatada la importancia que tiene la santidad en nuestras vidas. Lo hemos comentado en emisiones pasadas, que la espiritualidad pues es un estilo de vida que no está ajeno a nadie, está al alcance de quien sea, de cualquier persona que decida hacerlo. Y pues como estilo de vida podemos llevarlo a cabo en el ámbito que nos vamos desempeñando, en nuestro trabajo, en la familia, en la escuela, con nuestras amistades, en el deporte y un largo etcétera. Ojalá que podamos tomar ejemplo hoy precisamente de San Andrés Kim y pues de todos los santos que hemos estado emitiendo en este su noticiero de CBR Noticias. Y en más información, mañana es la Marcha Provida. Monseñor Fidencio López Plaza invita a participar. Yo los invito para que asistan a sus parroquias locales y obtengan más detalles de esta marcha. Y aquellas personas que desafortunadamente no podamos asistir, pues bueno, hacemos algo significativo en casa. Lo decía al principio de la emisión, podemos reunirnos en familia, rezar el rosario en la mañana, por la noche, quizás al mediodía rezar el Ángelus, o bueno, por la mañana también está la opción del Laudes, por la tarde las vísperas, en la noche la completa. Pues hay opciones para que podamos rezar en pro de la paz en un mundo que está carente de paz. ¿Por qué repetimos tanto la paz? Porque la paz está como que divorciada de muchas personas. Necesitamos paz interior, y esta paz interior que nos lleve precisamente a familiarizarnos con nuestros semejantes. Ojalá que podamos hacer algo significativo si no podemos ir a la marcha. Y en esta línea de la paz, pues tengo el gusto de enunciar la siguiente noticia. Dice que el pasado domingo 15 de septiembre fue inaugurado formalmente el Museo de la Oración Familiar en la localidad de North Houston, estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Diversas plataformas de defensa de la vida,
Desde la concepción se expresaron dentro y fuera del Palacio Legislativo Federal de México. El museo, auspiciado por la organización Holy Cross Family, tiene como misión difundir la obra del padre Patrick Peyton y alentar a las familias a rezar unidas diariamente sobre todo el rosario. Según se puede leer en la edición de esta semana de Catholic District, este nuevo museo da la bienvenida a familias de todo el mundo para una experiencia de oración profunda, inspiradora, educativa y única. El Museo de la Oración Familiar utilizará medios digitales para que toda la familia los experimente juntos y puedan encontrar en él un incentivo para cumplir el dicho del padre Peyton, según el cual familia que reza unida permanece unida. El museo está abierto para recibir a visitantes de todas las edades. En las salas que lo componen, los visitantes llegarán a comprender los orígenes de la oración y cómo sus corazones y sus mentes pueden enriquecerse a través de la oración diaria. Las exhibiciones se incluirán una inmersión a la oración en el mundo, un examen histórico de las raíces de la oración y una mirada interactiva orientada a los medios de comunicación sobre la vida y el legado del padre Peyton. También encontrarán una sala familiar práctica, así como programas diarios, liturgias, horas santas, confesiones y otros acontecimientos sacramentales en la capilla de Nuestra Señora del Santo Rosario. Según la página de internet en la que se enuncia el museo, que está abierto a todas las religiones, este ofrece una experiencia espiritual de oración, tocar, escuchar y mirar, reflexionar y orar. También explorar y aprender más sobre la historia y el poder de la oración y reconectar al visitante con su familia y su fe, así como un paseo completo por la vida, los objetos y el ministerio del padre Peyton. Se trata del primer museo contemporáneo de su tipo en el que el visitante y su familia atienden una experiencia de oración digital única e interactiva que todos pueden experimentar en comunidad. ¿Quién fue el padre Peyton? El fundador de la organización Holy Cross Family es el venerable Patrick Peyton, CSC, mejor conocido como el sacerdote del Rosario, quien comenzó el ministerio del Rosario Familiar en 1942 con el objetivo de construir la unidad familiar a través de la oración diaria del Rosario, dirigiendo a millones de personas en oración de rallies del rezo del Rosario Familiar en todo el mundo y pionero en los medios católicos con la fundación de Family Theater Production. El padre Peyton infundió su pasión por la oración familiar en una nueva generación de católicos. La esencia del ministerio del padre Peyton sigue siendo relevante y vibrante entre las familias de hoy, dicen los animadores del museo, y agregan: su vida santa y su fuerte y tierna devoción a nuestra Santísima Madre continúa inspirando a las personas. Muy bien, pues como lo decía, es grato para mí comentar esta noticia, saber que hay sacerdotes que siguen innovando, que siguen utilizando la tecnología para adentrarnos un poco en la fe, en la paz y en este caso en la familia. Dicen que el núcleo familiar fortalece el carácter de las personas, en especial de los hijos. Pues ojalá que este museo sea muy concurrido por las familias y sobre todo aquellas que tienen el alcance de visitarlo. Ojalá puedan ellas vivir esta experiencia, porque me llama la atención que dice que podemos reflexionar, podemos interiorizar y que todo apunta para tener una experiencia magnífica familiar. Ojalá que puedan asistir y bueno, ¿por qué no pensarlo algún día nosotros estar en este hermoso museo? Bueno, hasta aquí la información del día de hoy y vamos a un breve comercial. Enseguida regresamos. CBR Noticias. En un momento continuamos. Septiembre, mes de la Biblia. La palabra Biblia viene del griego y quiere decir libros o libro por excelencia. La Biblia es el conjunto de libros inspirado por Dios. Tiene 73 libros y se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada libro se divide en capítulos y los capítulos en versículos. Así es mucho más fácil encontrar la cita que quieres. ¿Qué te parece? Te invito a que nos acompañes todos los días durante este mes para conocer más sobre la Biblia. Bendiciones y que todo sea para la máxima gloria de Dios. Este es un corte informativo.
La diócesis de San Andrés Tuxtla dio a conocer que en próximos días Conexión Vital Radio iniciará sus transmisiones formales. Espera su programación próximamente. CBR Noticias informa. Ya estamos de regreso. CBR Noticias, las noticias más importantes de la fe. CBR Noticias presenta la información más destacada de los deportes. Por ahí también un comentario de... Y el pasado 17 de septiembre, la selección diocesana de San Andrés Tuxtla asistió al 11º encuentro deportivo en los campos del Colegio Diocesano de Córdoba. En una entrevista realizada por el presbítero Teodoro Morales Meso al vocero de la selección diocesana de San Andrés, José Miguel Santos Escudero, mencionó que los resultados no fueron satisfactorios. Dijo que en el primer encuentro perdieron contra Veracruz y el marcador quedó 7-1. En el segundo partido perdieron 5-2. Mencionó que el próximo encuentro iniciará en el mes de febrero de 2020, en donde participarán aproximadamente entre 60 y 70 sacerdotes. Esta vez el anfitrión será la diócesis de San Andrés. Los campeones de este encuentro fueron en primer lugar Orizaba, seguido por Jalapa y quedando en tercer lugar la diócesis de Córdoba. Felicitamos a todos los sacerdotes por participar en este encuentro deportivo. Además, en más información deportiva, les compartimos los resultados del encuentro deportivo de este pasado 17 de septiembre, en donde participaron sacerdotes de las 8 diócesis que conforman el estado de Veracruz. Papantla versus Orizaba, 1-8 a favor Orizaba. Cuatza Córdoba, 2-1 a favor Cuatza. Veracruz contra San Andrés, 2-5. Tuxpan, 2-5. Y en la segunda jornada deportiva, Cuatza contra Orizaba, 0-4 favor Orizaba. Papantla 2-3 favor de Córdoba. Jalapa 5-1 contra San Andrés y Veracruz 1-5 a Tuxpan. Y en el tercero y cuarto, Córdoba 3-1 contra Tuxpan y Orizaba 2-2 en contra Jalapa. Papantla tuvo 0 puntos, Cuatza 3 puntos, Orizaba 6, Córdoba 3, Veracruz 0, Jalapa 6. Nuestra diócesis obtuvo un buen lugar con 3 puntos y Tuxpan 3 puntos. Esta ha sido la información deportiva de este día. En otras noticias, se celebra el día de hoy, empezó el 7º Congreso Eucarístico Nacional en la diócesis de Mérida, Yucatán. Previo al Congreso se han realizado 3 simposios teológicos en torno a la Eucaristía y un simposio con el tema Ministerio Ordenado y Vida Consagrada. Este
Séptimo Congreso Eucarístico Nacional, pues trata de poner sobre la mesa el tema de la Eucaristía. Uno de los objetivos de los congresos eucarísticos es que la mesa eucarística suponga la solidaridad y la participación con los pobres y el anuncio de un mundo más justo en espera de la venida del Señor a través de iniciativas y la diligente realización de obras sociales. Esto lo dijo el Comité Pontificio para los Congresos Litúrgicos Eucarísticos en sus estatutos del artículo 20. Por ello, en el Simposio Teológico 2019 reflexiona en el marco de este Congreso Eucarístico Nacional sobre la importancia de la atención a los hermanos más desfavorecidos para construir una iglesia misionera y profética, y entre los exponentes de este simposio estuvo la doctora Olga Vélez. El lema de este simposio, de este encuentro eucarístico nacional, el séptimo que se celebra en nuestro país, es Pueblo de Dios, levántate y come. Pues así finalizamos las noticias nacionales. Hemos llegado al final de esta emisión. Les quiero agradecer a todas las personas que siempre nos acompañan durante cada mañana en punto de las 9 de la mañana. Quiero despedirme sin antes hacerles una cordial invitación a aquellas personas que nos están siguiendo cada mañana en vivo. ¿Por qué no compartir este noticiero con sus amistades, con sus conocidos, con sus familiares? Queremos llegar a más personas, a más oídos, que se enteren precisamente de las noticias que están aconteciendo, las más relevantes a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local. Y estas noticias están también disponibles en la plataforma de YouTube. Solamente tienen que teclear Conexión Vital Radio y ahí están los videos. Para aquellas personas que no tienen acceso al YouTube, también permanece en nuestra cuenta de Facebook, Conexión Vital Radio, y ahí quedan grabada cada emisión que se hace cada mañana. Bueno, les decía que hasta aquí la emisión. El día lunes vamos a continuar con mucha más información. Quiero agradecer a estas personas que siempre nos sintonizan. Un saludo para mi esposa, que tengas un excelente día. Un saludo para el Padre Teo y todas las personas que siempre nos han acompañado. Les deseo un excelente día y tengan por seguro que su servidor Maximiliano Zacarías Martínez les desea lo mejor de lo mejor.